Ayer en las reuniones que mantuvo en México el secretario de Estado, Antony Blinken, uno de los principales puntos a tratar fue el tráfico de fentanilo. El tema no tuvo demasiada difusión aquí en México, pero es un punto central en la agenda de la Unión Americana, donde mueren por lo menos 100,000 personas al año por sobredosis, casi todos de esta droga. Mire, los decomisos de fentanilo han aumentado radicalmente en el último año, pero la información que se tiene a ambos lados de la frontera, allá y aquí, es que el fentanilo ilegal sigue llegando a México en grandes cantidades desde China, por muchos ámbitos, pero sobre todo por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Aquí se siguen produciendo enormes cantidades de dosis ya producidas para su consumo ilegal, y estas entran y se distribuyen masivamente en los Estados Unidos. Lo que se decomisa aquí y en la frontera de Estados Unidos y en otros puntos siguen siendo a veces cargamentos muy grandes, pero eso no opaca la magnitud del tráfico global de este producto tan letal cuando se consume ilegalmente. En su visita a México, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, trató temas estratégicos para ambas naciones. Uno de ellos fue el tráfico transfronterizo de fentanilo. Blinken agradeció la colaboración de México para combatir la producción y el tráfico de esta droga que provoca la muerte de miles de estadounidenses. El combate al narcotráfico en nuestro país ha permitido el aumento en el número de decomisos de drogas sintéticas y fentanilo, muy por arriba de los aseguramientos de marihuana y amapola. Sin embargo, para el exalcalde de Nogales y precandidato demócrata a la gubernatura de Arizona, Marco López, no existe un verdadero control en la frontera. Mientras hayan las imágenes que vemos en la televisión de una frontera sin control, es fácil convertir ese descontrol o eso que vemos en que digan el discurso, y por eso hay tanto crimen en tu comunidad, en Phoenix, en Chicago, en Nueva York, porque mientras la frontera esté descontrolada o sin control, eso quiere decir que el crimen y la razón por la que hay tantos robos en tu ciudad, fuera de la frontera, ya en el país, es porque la frontera, por los migrantes, no tiene orden. La alerta en la Unión Americana aumentó por la aparición de nuevas pastillas como el fentanilo arcoíris, muy parecidas a caramelos y tienen el sello M/30. El cargamento más grande se detectó a mediados de agosto en el puerto de Nogales, Arizona, donde fueron aseguradas 265,000 pastillas. Este aseguramiento ocurrió días después de que en Oregón se incautaron 180 píldoras del mismo tipo. Virginia, California y Washington también notificó sobre el decomiso de lotes de fentanilo arcoíris. La patrulla fronteriza dio a conocer la incautación de más de 950 kilos de fentanilo durante julio, 3 veces más de lo asegurado en junio. La mayoría de la droga se produce en laboratorios clandestinos y traficada desde México por el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y ya en la Unión Americana es distribuida por grupos locales. La semana pasada, agentes de aduanas y protección fronteriza incautaron un cargamento de metanfetamina en el puerto de entrada a la ciudad del Río, en Texas. La droga tiene un valor en el mercado de casi $12 millones. Se trata de la mayor incautación de metanfetamina en la historia del puerto fronterizo. El mes pasado, agentes federales allanaron la empresa Health Plus Pharmacy en Miramar, Miami, donde operaba la fábrica más grande de píldoras de opiáceos localizada en Florida, las cuales eran distribuidas sin restricción. La producción de fentanilo comienza en China, donde una red de laboratorios clandestinos procesa los precursores necesarios para fabricar la droga. Investigaciones revelan que en Shanghái y en las provincias Ningxia y Hebei están 3 de los proveedores de estas sustancias. La crisis de opioides en Estados Unidos registró más de 100,000 decesos por sobredosis en 2021. Mire, está muy bien y es muy importante, muy importante lo que se platicó ayer de los chips, de la participación en la producción de automóviles eléctricos, de todos los temas de integración económica que ojalá se den, porque son inversiones para el país, son puestos de trabajo, es mejora de la calidad de vida de millones de personas. Ojalá se dé. Pero este tema de seguridad del fentanilo es central. Lo que sucede en la frontera está interviniendo no solamente en
tiene influencia en nuestra seguridad pública, incluyendo hasta nuestra seguridad nacional, si usted quiere, pero también en la política estadounidense. Es un tema que se debe atender de fondo y tiene que haber resultados. Ha caído la producción, o por lo menos las incautaciones de marihuana, ha caído la producción de heroína, pero la producción de drogas sintéticas, de meth, como le dicen, y de fentanilo sigue siendo muy alta, la exportación sigue siendo muy alta, y no nos engañemos, esas drogas cruzan la frontera, y una vez que cruzan la frontera, son traficadas también por las propias organizaciones criminales que trabajan en los Estados Unidos. Es un negocio global, viene de China, se produce comercialmente en México, se envía a Estados Unidos y allá se vende a sus consumidores. Es un problema global que no tiene una respuesta global, Miguel. Sí, es un problema real y es un problema, bueno, que Estados Unidos culpa a México por la producción y porque los narcotraficantes mexicanos son los que introducen fentanilo a los Estados Unidos y Estados Unidos, bueno, México culpa a Estados Unidos porque allá las armas que tenemos aquí en México que abastecen a los delincuentes son estadounidenses y también, bueno, los consumidores vienen de los Estados Unidos. Ahí está el tema. Y bueno, vamos a otro tema. Vea usted estas imágenes. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lanzaron piedras y cuatones, vandalizaron bardas y estrellaron un vehículo de una empresa refresquera contra la puerta principal de la 35 Zona Militar en Iguala, Guerrero. Estos ataques ocurrieron en la llamada segunda jornada Deuda de Justicia del Estado, con la que se exige la presentación con vida de los 43 normalistas a 8 años de su desaparición. Ahora, este tipo de imágenes que estamos viendo de jóvenes, de la gran mayoría parecen ser de la Normal de Ayotzinapa, no es la primera vez que atacan un cuartel, que avientan petardos, que avientan bombas molotov y que solamente y simplemente tratan de lanzar camiones contra ellos. Lo han hecho también ya en muchas otras partes, no solamente en estos cuarteles militares. Sí, y este es un tema que se repite una y otra vez. Ocurrió antes de los hechos de Iguala, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Recordemos, ahí mismo en Iguala, unos meses antes de la desaparición de los jóvenes, habían quemado solamente el Palacio Municipal, habían atacado el cuartel, y desde entonces hasta ahora ha ocurrido una y otra vez. Y ahí siguen, ahí están. Y ahí no hay ninguna respuesta, ¿eh? Y parte de lo que está ocurriendo y de lo que estamos viendo es este clima que se ha creado en torno al tema de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, cuya discusión constitucional a mí me parece muy bien y la tenemos que tener y es válida y legítima. Pero hay toda una serie de descalificaciones y se interpolan muchas cosas que terminan siendo terriblemente dañinas. Y ocurren estas cosas y nadie interviene. Habrá que preguntarle un día de estos, por ejemplo, al subsecretario Alejandro Encinas, ¿qué opina de esas imágenes y de esos ataques? Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, la iniciativa del PRI sobre la permanencia de la Guardia Nacional en las calles avanza en comisiones de la Cámara de Diputados. Mañana la propuesta subirá al Pleno de la Cámara Baja, mientras que en el Senado la oposición rechaza ya esta propuesta. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que impulsa el grupo parlamentario del PRI para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2029. Esta redacción modifica el artículo 5º transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, que establece la presencia del Ejército en tareas de seguridad hasta 2024. La legisladora Cristina Ruiz, también del PRI, presentó una reserva para modificar el dictamen y agregar un año más a la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, que marcaba como límite el 2028. La legisladora dijo que no son tiempos de señalar culpables y que el PRI propone 3 aspectos principales. La primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas
por 10 años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil. El dictamen fue turnado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el Pleno este miércoles. Por la mañana se llevó a cabo la ceremonia del 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, ante cadetes del Colegio Militar, militares retirados, integrantes del gabinete, representantes del Poder Judicial y Legislativo. El secretario de la Defensa Nacional refrendó el compromiso de las Fuerzas Armadas para velar por la seguridad y la unión nacional. Y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. Finalmente, el general Luis Crescencio Sandoval dijo que las Fuerzas Armadas y ahora la Guardia Nacional comparten los mismos valores, cada uno con su formación profesional, enfocada a la defensa de la nación y a la seguridad pública. Bueno, importante el discurso del secretario de la Defensa, hay que leerlo y hay muchos mensajes para muchos actores. Y mire, dentro de esto, lo que va a ocurrir mañana, cuando la Cámara de Diputados, el PRI, apoye la reforma que el propio PRI presentó para extender hasta 2028 o 2029, si se aprueba con lo que se adicionó el día de hoy, la presencia militar en temas de seguridad pública, lo que va a ocurrir es una ruptura entre el PAN y el PRI, pero habrá que ver si esa ruptura de alianza se prolonga también en el Senado, habrá que ver qué hacen los senadores del PRI con este tema. Hay un tema muy concreto, mire usted. Hace unos días, en una reunión que tuvieron dirigentes priistas y panistas donde no llegaron a ningún acuerdo, alguien dijo algo que tiene toda la razón. Para el PRI, el ejército, este ejército, es el ejército que surgió de su revolución, así lo entienden ellos, y es muy difícil transitar temas que vayan en disonancia con el ejército. Es tan difícil como para el PAN llevar temas que entren en disonancia o choquen con la Iglesia Católica, de donde originalmente también sale el PAN y salen muchos de sus cuadros. Hay principios, se puede haber alianzas, pero si no hay alianzas que asuman de los dos lados, desde el tema de la Iglesia, de los temas del ejército, desde muchos otros capítulos, que hay diferencias, es muy difícil avanzar en ellas. Las diferencias y la ruptura devienen de otra cosa, devienen de la lucha sucesoria, de eso vamos a hablar. Durante el quinto informe del gobierno de Alfredo del Mazo se reunieron casi todos los aspirantes de Morena, pero también los que están detrás de la candidatura tanto del PRI como del PAN para el Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo presentó su quinto informe de gobierno. Desde el Palacio de Gobierno en Toluca, hizo un llamado de unidad de cara al proceso electoral en la entidad. Destacó avances en seguridad y las inversiones en proyectos de movilidad, como el Mexicable y el trolebús. En cuanto al tema de seguridad, dijo que en 5 años su gobierno logró una importante disminución en la incidencia de los delitos de alto impacto y que la creación de la Agencia de Investigación Criminal, así como de la Policía Cibernética, son uno de los sistemas de inteligencia policial más avanzados del país. En cuanto a su política social, mencionó que la más importante es el salario rosa, que beneficia a 600,000 mujeres.
En economía dijo que la entidad recuperó los empleos formales que se perdieron durante el brote de COVID-19 y destacó que 13 de cada 100 unidades económicas del país están en el Estado de México. En infraestructura, Del Mazo señaló que el transporte público se incrementó 450% en los últimos 5 años y destacó obras como el Mexicable de Ecatepec a Indios Verdes, con una inversión de 2.500 millones de pesos, y el trolebús Chalco-Santa Marta. Ofrecerá un servicio ágil y seguro a más de 120,000 usuarios diarios, quienes ahorrarán hasta 90 minutos en sus recorridos. Al quinto informe de gobierno asistieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y exgobernadores de la entidad. Alfredo del Mazo reconoció al gobierno federal por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, hizo un llamado a la unidad durante el próximo proceso electoral. El diálogo como ruta para construir un proceso con tolerancia, con inclusión y con apertura. Seamos responsables en nuestro actuar. Finalmente, Alfredo del Mazo señaló que se debe seguir trabajando para construir sobre lo que ya se ha logrado en beneficio de los mexiquenses. Bueno, todo eso que dijo ahí Alfredo del Mazo es un informe de gobierno más, como dicen todos los gobernadores, el presidente, todo lo que hicieron y todas las obras que se construyeron y demás. Lo importante son los mensajes políticos que ahí se dieron y que ahí estuvieron presentes. Primero, en la primera fila, mire usted, en la primera fila estaban, menos Marcelo Ebrard, que estaba con Blinken, estaban todos los aspirantes presidenciales de Morena. Ahí estaba vestida de rojo, por cierto, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Monreal. Ahí estuvieron los tres. Para los tres tuvo elogios, lo mismo que para el presidente, y agradecimientos tuvo Alfredo del Mazo, para todos. No estuvo Marcelo Ebrard porque, decíamos, estaba con Blinken, se tomó fotos con Blinken y quizás no estuvo en este acto, pero tuvo anuncios muy importantes, como todo lo relacionado con los chips, con las inversiones de Estados Unidos, con todo lo que pasó el día de ayer. También estuvieron ahí, pero con otra presencia, estuvo el precandidato del PAN, el aspirante del PAN, Enrique Vargas, pero no estuvo en la primera fila ni en los primeros lugares. Los que estaban ahí, la que estaba ahí fue Alejandra del Moral, que es muy probablemente la próxima candidata. En los próximos días tendrá que ser la candidata del PRI. A Alejandra del Moral se le enfrenta, como la otra aspirante dentro del PRIismo, Ana Lilia Herrera. Ana Lilia Herrera es una vieja militante priista, vieja en el sentido que lleva mucho tiempo militando en el PRI. Entre ellas dos, entre Alejandra y Ana Lilia, estará la candidatura. ¿Pueden ir juntos el PAN y el PRI en las elecciones del 2023? Podrían ir juntos, pero es muy difícil que se defina esa candidatura. ¿Se puede romper el PRI? En el Estado de México no. Las distancias, ahí estuvo Alejandro Moreno, estuvo Rubén Moreira en el informe, pero no tuvieron un papel protagónico. ¿Por qué? Porque hay una distancia entre Del Mazo y Alito que es inocultable. Lo que viene son los temas que tendrán que manejar los gobernadores en funciones, en este caso Del Mazo en el Estado de México, Miguel Riquelme en Coahuila, para elegir a sus candidatos. Y se ve muy difícil que en un estado como el Estado de México, después de toda esta reunión que fue realmente una demostración de poder interno por lo menos, o de nivel de convocatoria, será muy difícil que en ese sentido el PRI renuncie a la candidatura de un militante suyo, una militante suya para el Estado de México. Y se ve también muy difícil que el panismo tome una actitud similar. Hoy Damián Cepeda, uno de los hombres importantes en el PAN, claramente, como lo había dicho Mauricio Curi hace unos días, dijo: ¿qué hacemos aliados con el PRI? Tenemos que ir solos o con otros aliados a la elección, y esa alianza, ese Va por México, parece que en estos términos ya mañana se romperá definitivamente.
esta noche ya se encuentran los restos de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, donde toda la familia se reunirá con ella, incluidos Harry y Meghan. Mañana será llevada al Palacio de Westminster, donde se realizarán los funerales públicos y de Estado. Esta es la última noche en la que estará reunida toda la familia real británica. El cuerpo de la reina Isabel II llegó al Palacio de Buckingham, la que fue su residencia oficial durante casi todo su reinado. El féretro permanece en la sala donde la monarca solía ofrecer almuerzos a los jefes de Estado. Será despedida de forma privada por sus hijos, nietos y el resto de la familia, incluidos los príncipes William y Harry, con sus esposas Kate y Meghan. Esta será la oportunidad para limar asperezas. A partir de mañana, el cortejo fúnebre transitará por Westminster Hall, encabezado por los reyes Carlos III y la reina consorte Camila. La reina Isabel II será despedida por miles de personas durante los funerales públicos. Se abrirá una capilla donde permanecerán sus restos. El lunes se celebrará el funeral de Estado en la Abadía Westminster, un acto al que asistirán miembros de las casas reales de todo el mundo, entre ellos los reyes Felipe y Leticia de España, así como presidentes y jefes de Estado como Joe Biden de la Unión Americana, el francés Emmanuel Macron y el turco Recep Tayyip Erdogan. Quienes quedaron fuera de la lista son los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y el bielorruso, Alexander Lukashenko. Esto debido a la invasión en Ucrania. Los líderes de los gobiernos de Birmania e Irán también han sido descartados para el funeral de Estado. Bueno, ahí siguen los funerales de la reina Isabel II. Concluirán, como decía en la nota, el próximo lunes. El representante del gobierno de México será el canciller Marcelo Ebrard. Yo me pregunto solamente, ¿no son oportunidades buenas estas para que el presidente de la República vaya? Es pregunta. Mientras tanto, siguen en Argentina las investigaciones del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Esto es una historia de locura. Ahora fue detenida otra joven, otra mujer relacionada con lo que llaman la banda del algodón de azúcar. La banda que organizó aparentemente este atentado más inverosímil que puede usted pensar, imaginar en la actualidad. Hay una tercera persona detenida en el ataque contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ocurrido el pasado 1 de septiembre. La nueva detenida es Agustina Díaz, de 21 años. A través de mensajes de un celular, se descubrió a la tercera implicada, quien compartía mensajes de odio en contra del gobierno argentino. En uno de estos mensajes, Agustina pregunta, ¿por qué falló el tiro? Y pide borrar todo. El día del ataque fue capturado el principal agresor, Fernando Andrés Sabac Montiel, de 35 años y de origen brasileño. Y luego su novia, Brenda Uriel, fue detenida. La tercera arrestada estaba al tanto de los planes de Sabac y de Brenda, a quien incluso intentó esconder. Estos jóvenes se dedicaban a vender algodones de azúcar, incluso los carritos fueron captados en varias ocasiones afuera de la casa de Cristina. Por ello, los denominan la banda de algodón de azúcar. Se confirmó que Agustina frecuentaba a la pareja detenida y que había sido vista en las inmediaciones de la vivienda de la titular del Senado. Supuestamente es parte de la pequeña organización informal que planeó el magnicidio. También se espera que una magistrada convoque a Sabac y a Brenda para ampliar su indagatoria y mostrar las nuevas pruebas. Además, Cristina Fernández pretende participar en el proceso judicial en contra de estos jóvenes. Será parte querellante e incluso requirió que se dé acceso urgente al expediente electrónico a sus abogados. Y se dieron a conocer reportes de que la vicepresidenta había sido amenazada antes del ataque, que los implicados pensaron en alquilar un inmueble frente al departamento de Cristina Fernández. Los cuestionamientos a estas pruebas han comenzado, pues cómo unos vendedores de algodón de azúcar podrían alquilar en una zona residencial.
Bueno, no se sabe si alguien manipuló a estos no tan jóvenes ya que intervinieron, que organizaron este atentado. Cada vez queda más claro que no fue una persona sola la que participó, aunque este joven nacido en Brasil, pero que ha vivido una parte de su vida en Argentina, el que intentó disparar. Hay aparentemente otros. Esta banda, lo que se llama del algodón de azúcar, es, le decíamos, una banda inverosímil. Son jóvenes marginales, sin trabajo, que no están estudiando, que a veces giraban entre las drogas y la pornografía y terminan organizando, intentando un magnicidio. Hay mucho por investigar todavía en el caso. Mucho por investigar, porque además de todo, bueno, una joven de 21 años... Es difícil que esté. Bueno, en Argentina todos están muy politizados, pero también que vaya en contra. No lo sabemos, no sabemos bien qué vaya a pasar. Y como bien decía el reportaje, es muy extraño que unos chavos que vendan algodón de azúcar tengan recursos suficientes para poder rentar un departamento en esta zona de Recoleta, que es la zona más cara de todo Buenos Aires. Hay que investigar porque seguramente hay personas de mucho peso atrás de este atentado. El atentado del lobo solitario, del cual se había pensado en un primer momento, suena no ser del todo verosímil. Y bueno, lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube aquí en ADN 40. Es muy fácil, escanea este símbolo QR, lo lleva directo a revisar todo lo que esta plataforma le puede dar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, lo vemos el viernes porque, nos vemos mañana que es miércoles, el jueves hay un programa especial del Grito y nuevamente regresamos el viernes. Descanse, sueñe bonito. Buenas noches. Buenas noches, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.